Dios ha operado pacientemente y largamente para que apareciera Jesucristo en escena. Fue abonando el campo, trabajando a través de las décadas y los siglos. Un paso trascendente fue cuando Israel comenzó la búsqueda de un rey, porque ese es el antecedente del Mesías que prepara la venida del Rey de Reyes. El pueblo judío le pide a Samuel un rey, porque todos los pueblos alrededor lo tenían, y Dios le da a Saúl, que mostró ser un rey débil y celoso, y luego es reemplazado por David, que gobernó en una época de oro en Israel. Luego vino su hijo Salomón, en cuya administración el reino se dividió en dos: Judá en el sur con 2 tribus e Israel en el norte con 10 tribus. Ambos reinos padecieron cautiverios. Las 10 tribus del norte fueron cautivas por los asirios en el 722 a.C. y se supone que se mezclaron con los gentiles, dando lugar a las famosas 10 tribus perdidas de Israel. Y las 2 tribus de Judá fueron llevadas al cautiverio por los babilonios en el 597 a.C. y regresaron 70 años después. Uno de los cautivos fue el profeta Daniel, quien escribió que un día vendría el Mesías a restaurar el reino de Dios en la tierra, y estableció que el reino jamás sería destruido, que sería eterno. 5 siglos más tarde aparece Jesús en escena, y su mensaje central es: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Un mensaje que ya había comenzado a dar su primo Juan el Bautista en el desierto, ¿no? Y la promesa de Jesús no es que llegará al reino de Dios, sino que ya llegó con él y que somos sus hijos adoptivos. A partir de ahí, la figura de Jesús ha sido la más importante en el mundo y fuente de continuas discusiones y conflictos sobre qué es lo que nos vino a decir Jesús y qué tan válido es para nuestra época. Pero a través de la historia se han dado una serie de falsificaciones del mensaje de Jesús y de quién era Jesús, naturalmente operada por su adversario, o sea, el espíritu del anticristo, ¿no? Es así como presentan a Jesús a veces, perversamente, como un maestro moral, o solo como un activista, o solo como un ser espiritual pero no religioso, o como una persona que vino a imponer una nueva sexualidad en el mundo. Todas estas son actividades del maligno que lamentablemente muchos cristianos han comprado. Estas falsificaciones de Jesús son mera ideología porque no tienen en cuenta cómo presentan los evangelios a Jesús. Porque en definitiva, los evangelios son lo único seguro en los que nos podemos agarrar para saber cómo era Jesús, porque fueron escritos por sus discípulos que convivieron con él. Jesús, tal como nos presentan los evangelios, era un predicador sin concesiones. Sus prédicas no eran suaves ni políticamente correctas, sino comprometidas y exigentes para con la gente. Exigía que la gente se arrepintiera y que creyera en su evangelio y en la moralidad que le expresaba. Era un predicador firme y decidido, que no aceptaba un compromiso a medias y que mostraba urgencia para la conversión. Por eso es claro que él no vino a debatir, sino a exigir, al punto que dijo: el que no recoge conmigo dispersa. Este lamentablemente no es el tono en que estamos acostumbrados a oír de Jesús. Lee la Biblia
y te darás cuenta que estas son las características de Jesús, las que dijimos antes, pero escucha homilías y verás que estas características difícilmente estén presentes en ellas. Pero además de ese cambio en cómo se nos presenta al predicador Jesús, también hay varias máscaras, que lo están falsificando. Una es la que podríamos llamar Jesús el activista, que presenta a Jesús como un activista social radical, que promueve a los pobres, marginados, para mejorarles su situación en la tierra. Esto fue encarnado básicamente y principalmente por la teología de liberación, que fue especialmente popular en América Latina luego del Concilio Vaticano II. Y se presenta a Jesús despojado de su divinidad y como maestro moral terrenal. Pone su énfasis en mejorar la situación en la tierra, cuando la prédica de Jesús es hacia lo trascendente, hacia la vida eterna, que no es en esta tierra. La otra falsificación de Jesús es presentarlo como espiritual pero no religioso. Esto ha adquirido popularidad desde la Reforma Protestante, que introdujo la noción de que se podía tener una relación personal con Jesús sin intermediarios, y que era lo deseable. Y luego fue popularizado por la New Age, que amplió este criterio de cristianismo individualista, incluso dejando afuera a las propias denominaciones protestantes. Pero si leemos los evangelios, Jesús estableció una estructura de autoridad a través de los apóstoles, lo que dio nacimiento a la iglesia. A Pedro le dio la llave del reino, escogiéndolo para edificar la iglesia, y prometió que los poderes del infierno no la destruirían. De modo que el Jesús espiritual pero no religioso no tiene base en los evangelios. Otra máscara es la de Jesús débilmente hipermisericordioso, que es muy popular en estos momentos. Esta es una expresión que hemos definido nosotros, donde Jesús es presentado como un ser todo amor pero permisivo, un chico agradable que no obliga a nadie, que entiende los problemas y las excusas de la gente, que siempre perdona sin exigir demasiado. Pero cuando leemos los evangelios nos encontramos con un Jesús misericordioso y que perdona siempre. Claramente es así. Pero además que pide con vehemencia que te arrepientas y que no caigas de vuelta en el pecado. Jesús no vino a acompañar a la gente en sus problemas en la tierra solamente. Vino a llamar a la conversión en el estilo de vida. Su verdadera misericordia es el reclamo del cambio de vida para evitar el riesgo de perdición. Pero quienes sostienen esta máscara de Jesús no creen en la otra parte del mensaje de Jesús. No creen que el infierno exista o piensan que está vacío, porque sostienen que Dios es incapaz de un castigo tan severo para el pecado mortal. Esto es pura ideología, porque la existencia del infierno y del castigo de Dios está presente en el Nuevo Testamento. No es una cosa del Antiguo Testamento que Jesús vino a abolir. Otra máscara actual de Jesús es el comprometido con las luchas culturales del momento. Así se lo presenta como gay friendly o feminista. Esta máscara es propia de las últimas décadas y de la revolución sexual de los 60. Es así como hay pastores que dicen que no saben cuál es la orientación sexual de Jesús o que no importa. O dicen que como Jesús se identificaba con los marginados de nuestra sociedad, se debería identificar hoy con los homosexuales porque son marginados. Pero hoy los homosexuales no son marginados, sino por el contrario, son promovidos por los sistemas políticos.
salvo en una pequeñísima cantidad de países. Hoy son un claro factor del poder en el mundo, especialmente en Occidente. Lo cierto es que en el Evangelio no hay nada que indique que Jesús era gay friendly. Jesús concebía el matrimonio entre un hombre y una mujer, y no hay nada que indique que estaba abierto a la homosexualidad. Estas son las falsificaciones más populares que se han hecho de Jesús, y son claramente un engaño. El verdadero Jesús lo encontramos en los evangelios, en las tradiciones de la Iglesia, en el catecismo de la Iglesia Católica. Basarse en eso es el antídoto contra la presencia de falsas enseñanzas y contra el espíritu del anticristo. Por lo tanto, si queremos conocer realmente a Jesús, volvamos a las fuentes y no a los intermediarios que lo describen con intenciones ideológicas. Ahora, me gustaría saber si te has encontrado con gente que predica claramente estas máscaras de Jesús que hemos relatado. Por favor, cuéntanos tu experiencia en los comentarios, así como cualquier otra pregunta al respecto. Y si te gustó este video y este artículo, por favor, danos un like.